un especial agradecimiento al Comité Ecuatoriano de la CCI, a la Cámara de Comercio de Quito. Siempre es un gusto volver a Ecuador, un país que quiero tanto. Bueno, el arbitraje, como cualquier ciencia o arte, tiene mitos y realidades. Y hoy me han puesto la difícil tarea de tratar de identificar y responder a 10 de ellos en menos de 12 minutos. Así que quizás la primera realidad es que a veces a los abogados nos ponen algunas tareas titánicas. Trataré de ajustarme al tiempo. El primer mito o realidad es que el arbitraje internacional sería más costoso que el arbitraje doméstico, y la respuesta es depende. Me encontraba ayer mirando las calculadoras de las cámaras de comercio y encontré que depende. Por ejemplo, en casos medianos es probable que sea más caro el arbitraje internacional, ciertamente, pero curiosamente en casos chicos y en casos grandes la regla puede ser distinta. Ya volveré a por qué en casos chicos puede salir mucho más barato un arbitraje internacional que uno doméstico, pero por ejemplo en casos muy grandes he visto que hay cámaras de comercio que no tienen topes máximos de honorarios. Entonces en casos muy grandes los árbitros se llevan una cantidad de honorarios mucho más altos que los que pueden tener en alguna institución de arbitraje internacional. Estuve comparando, por ejemplo, casos de 3.1 millones de dólares. Me llamó la atención esa cifra y ahorita les digo por qué 3.1 y no 3. Pero me di cuenta que, por ejemplo, un arbitraje, ese mismo arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá costaría tan solo $20.000 menos que si lo llevara la CCI, ya que el primero costa $210.000, mientras el segundo costaría unos $247.000. Y eso ha llevado a que, curiosamente, en el 2022 hayamos visto un aumento en el número de casos pequeños o medianos que administra la CCI. Para el 2022, el 31.1% de los casos de América Latina que se llevaron en la CCI fueron por montos iguales o menores a los $3 millones. Y curiosamente, la media de los casos en el 2022 en América Latina fue de tan solo $8.1 millones. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que las partes en arbitrajes de mediana o baja cuantía hoy día están prefiriendo el arbitraje internacional. ¿Por qué? Eso me lleva al segundo mito, y es que el arbitraje nacional sería más expedito que el arbitraje internacional. Y la respuesta es falso. Eso también es un mito. Y es un mito por 3 motivos. El primero, porque el arbitraje internacional, a diferencia del doméstico, en varios países de América Latina, permite flexibilidad. Ustedes pueden ajustar un calendario a las necesidades que tiene el caso, y ustedes pueden tener decisiones muy rápidas. Piensen ustedes en el arbitraje deportivo. Tenemos arbitraje deportivo porque se corren los 100 metros planos el día martes y hay la final el día jueves, y ustedes necesitan ajustar un calendario a 48 horas y los árbitros y partes son capaces de hacer un arbitraje en ese plazo. Algo similar se puede ver en arbitrajes sencillos, arbitrajes en contratos de arrendamiento, por ejemplo, vemos en Colombia, en los cuales plazos tan largos como 30 o 60 días para contestar una demanda no son necesarios y los plazos se pueden ajustar. El segundo motivo, les había hablado de 3.1 millones y no 3. Y el motivo es porque el arbitraje, por ejemplo, de la CCI es un arbitraje que ofrece para arbitrajes menores, casos menores de $3 millones, un procedimiento abreviado, un procedimiento muchísimo más rápido y un procedimiento más económico, que sería llevarlo en una institución arbitral local. En el arbitraje abreviado de la CCI, para darles simplemente un ejemplo de tiempos, el árbitro único o el tribunal deben decidir dentro de los 6 meses a la celebración de la primera conferencia de conducción del procedimiento, lo que hace que sea una justicia supremamente rápida, y ustedes saben que en costos y tiempos muchas veces lo demorado sale caro. Tercer motivo por el cual el arbitraje internacional podría ser quizás más expedito que el internacional es porque hoy día hay una práctica en algunas instituciones arbitrales, una de ellas la CCI, de sancionar a árbitros que se demoran en la elaboración y emisión del laudo. Y hay una nota de la CCI que dice que los árbitros únicos deberían dictar su laudo dentro de los 2 meses siguientes a la última actuación procesal, ya sea una audiencia o un escrito de posterior audiencia, o si es un tribunal
tribunal de 3 miembros 3 meses desde esa fecha. Estuve mirando también las estadísticas y me llamó la atención que se cumple bastante esta regla. Esta regla, si miramos del 2017 al 2022, se emitieron 2.130 laudos y de esos 2.130 solamente 876 fueron dictados fuera del plazo. Y fueron dictados poco por fuera del plazo, ya que si se pasan mucho, les recortan los honorarios a los árbitros, y eso solamente ocurrió en 352 de esos 2.100 casos. El tercer mito sería, o la realidad, sería que el arbitraje internacional ofrece más seguridad frente a la intervención de los jueces que el arbitraje nacional. Y la respuesta que encontré es que tristemente la respuesta sería sí, pero no tanto como quisiéramos. Y permítanme darles 3 comentarios. El primero es que tanto en arbitraje doméstico como en arbitraje internacional existe la figura de la sede. Y en la sede, ya no lo explicó María Lourdes, perdón, ya no lo explicó, la intervención del juez de anulación es una realidad. En muy pocos países de América Latina, por ejemplo, se permite a las partes renunciar al recurso de anulación. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en muchos de nuestros países las causales de anulación del arbitraje doméstico son distintas a las causales de anulación en un arbitraje internacional. Y eso ha llevado a que jueces interpreten las causales de anulación de un laudo doméstico de una manera más amplia que en un arbitraje internacional. Afortunadamente, muchos otros países han incorporado las causales de anulación sugeridas por la ley modelo de la UNCITRAL, que como ya sabemos son causales taxativas, cerradas, numerus clausus, y tienen o parten del principio de la poca intervención judicial y de que en cualquier duda debe preferirse la validez del laudo. El segundo motivo por el que yo creo que tristemente hay más inseguridad en el arbitraje doméstico que en el internacional tiene que ver con el juez competente. En muchos países, así es el caso, por ejemplo, en mi país, en Colombia, el juez que decide el recurso de nulidad en un laudo doméstico es un juez distinto al que lo decide en un arbitraje internacional. Y en un arbitraje doméstico se puede ir a cualquier juez de cualquier distrito, dependiendo de cuál sea la sede, mientras que en el arbitraje internacional la ley 1563 le otorgó competencia exclusiva a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, dependiendo de si interviene o no una entidad estatal. Eso ha hecho que haya una unificación de jurisprudencia en arbitraje internacional que tristemente no encontramos tanto en el arbitraje doméstico. Y el tercer motivo, también lo mencionaste, es la desafortunada intervención, me atrevo a decir, de las acciones constitucionales contra laudos arbitrales y, ¿por qué no? Porque tristemente también ocurre contra decisiones de los árbitros distintas a los laudos. Llámenla tutela, amparo, acción de protección. La realidad es que en América Latina se permite un poco como regla general que los jueces distintos al juez de anulación intervengan y revisen el cumplimiento de derechos fundamentales en el procedimiento arbitral e incluso anulen un laudo por esos motivos. Yo les decía que ¿por qué no tanto? Entonces es mi respuesta de por qué ofrece más seguridad el arbitraje internacional. Bueno, la respuesta la ha dado el mismo mercado. Volviendo a las estadísticas de la CCI, en la CCI, en el 2022 hubo 338 casos con partes latinoamericanas. 338. Uno creería, bueno, debería haber 338 arbitrajes con sede en América Latina. No es así. Tan solo 104 de esos casos tuvieron sede en América Latina. Eso quiere decir que 3 de 4 abogados que negociaron, o 4 grupos de abogados que negociaron una cláusula compromisoria en un contrato con partes latinoamericanas, prefirieron irse a Europa, América del Norte, buscando una sede arbitral por el temor de la intervención de la tutela, de las decisiones contradictorias o de la falta de claridad sobre las causales de anulación. Llego al cuarto motivo y tranquilos que aquí voy a empezar a ir un poco más rápido. El cuarto mito sería, ya lo mencionó también Eduardo, que a los estados y entidades estatales les va mejor en el arbitraje doméstico que en el arbitraje internacional. Y me alegra decirles que de un análisis empírico que estuve haciendo la semana pasada, la respuesta es negativa. A los estados y a las entidades estatales hoy día en América Latina les va tan bien o mejor en el arbitraje internacional que en el
arbitraje doméstico. Eso lo estuve viendo en informes de litigiosidad en distintos países y en rendiciones de cuentas, y voy a tomar nuevamente el ejemplo del caso colombiano, en el cual, por ejemplo, en los contratos de infraestructura, la Agencia Nacional de Infraestructura ha tenido unos resultados de victoria cercana al 80% en los arbitrajes internacionales, que es un porcentaje mayor que en el arbitraje doméstico y que incluso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para darles otro ejemplo, hoy día el laudo de construcción más grande que se ha dictado en América Latina, y quizás uno de los laudos más grandes que se ha dictado en América Latina, fue un laudo dictado hace unos 3 meses a favor de ¿quién? De una entidad estatal colombiana. Estamos hablando de un contrato de obra en el que la entidad estatal recuperó cerca de $2.000 millones a través de una condena contra una empresa norteamericana. Y eso nos ha llevado a otra estadística bastante, creo yo, esperanzadora, y es que en el año 2022 el 25% de los casos administrados por la CCI eran casos con estados o entidades estatales. 1 de cada 4 casos implicó a una entidad estatal. Esta estadística choca con la que, por ejemplo, existía en el 2005, que era de tan solo 7.6% en América Latina. Quinto, las reglas probatorias del arbitraje nacional son las mismas del arbitraje internacional. Falso, ya lo mencionó Eduardo, existe flexibilidad en el arbitraje internacional, por ejemplo, a través de la utilización de las reglas de la IVA, que evita tener que recurrir a los códigos de procedimiento civil y a los códigos generales del proceso para llenar vacíos en materia probatoria. Sexto, oigo muchos jóvenes que dicen que es más fácil ser árbitro en el arbitraje nacional que en el internacional. Por propia experiencia les digo, eso no es cierto. Para comenzar, en el arbitraje nacional hay listas, hay requisitos objetivos. En el arbitraje internacional no lo hay. Y no lo hay tanto que incluso ve uno árbitros que no son abogados. Repito, uno puede en un arbitraje internacional nombrar a un ingeniero para decidir una disputa técnica. Séptimo, ya para acabar en un minuto más, hay quienes dicen que es más fácil ejecutar un laudo emitido en un arbitraje internacional que uno doméstico. Eso es falso. Ambos procedimientos deben pasar los mismos filtros, tenemos los mismos textos normativos. Aquí en América Latina tenemos que pasar a través de la Convención de Nueva York o de Panamá, y si el laudo es dictado en un país, ya sea como arbitraje nacional o internacional, será un laudo doméstico que será fácilmente reconocido y ejecutado a pesar de las complicaciones que mencionaste. Noveno, el arbitraje está bajo ataque en la región. Tristemente es una realidad. Tomo simplemente los ejemplos de Colombia, Brasil, Perú y Honduras en pocas semanas, en las cuales se ha visto ataques al arbitraje tanto nacional como internacional. Y para terminar, llegué a mi favorito, que es el 10º, y es preguntarme, esta dicotomía que me propusieron entre el arbitraje nacional e internacional, ¿se acabará algún día? Y yo creo que sí. Yo creo que la realidad es que vamos a un sistema monista en el cual las reglas deberían ser, o de ley ferenda, van a ser las mismas. Y hay 4 motivos que me ayudan a decir eso. Hoy día vemos muchas más leyes monistas, leyes que tienen la misma regulación para un arbitraje doméstico que un arbitraje internacional. Tomen los ejemplos de Costa Rica o de el Perú. Segundo, encontramos unificación jurisprudencial cuando tenemos ese tipo de leyes. Piensen ustedes que en Colombia todos los recursos de anulación los decidiera la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. Tendríamos un sistema mucho más uniforme y claro. Tercer motivo es que la ley modelo, por ejemplo, permite elegir en un arbitraje internacional, permite remitir la disputa a un arbitraje internacional, así las partes implicadas tengan la misma nacionalidad. Es el criterio voluntario de la ley modelo, y gracias a ese criterio voluntario, por ejemplo, el 29.8% de los casos que tuvo la CCI en el 2022 fueron casos entre partes de la misma nacionalidad. Así que yo esperaría un poco que, como una realidad y no como un mito, esa dicotomía entre arbitraje nacional y arbitraje internacional desaparezca, y este tema en algunos años no lo tengamos que discutir en estos congresos. Muchas gracias.